Hola a todos, bienvenidos a Sara Lee. Sara soy yo y bueno, ya que estamos todos un poquito más establecidos y tal, os traigo hoy el book tag de Disney, que como estamos todos a tope con Disney Plus, pues creo que era una buena ocasión para hacerlo. Así que, empezamos. La primera pregunta es: La Bella y la Bestia, libro que a primera vista no te encantó, pero le diste una oportunidad y te acabó encantando. Pues la verdad que ese libro es El Archivo por Victoria Schwab. Este fue un libro que la verdad me costó mucho, y mira que a mí me encanta Victoria Schwab, pero me costó mucho conectar con él porque, no sé, no conseguía empatizar con los personajes y la verdad que estuve pensando muy fuerte en dejarlo, pero como es Victoria Schwab y a mí me encanta, digo, qué raro que no me esté gustando tanto. Al final, creo que fue justo en la mitad cuando empezó a despegar y la verdad que menos mal, porque me habría dado mucha rabia dejar un libro de Victoria Schwab a medias. Entonces, bueno, es verdad que fue justo hasta la mitad y es verdad que aguantar hasta la mitad un libro sin que te guste pues no es lo más divertido, pero lo bueno es que al final me acabó gustando. Es verdad que no es de los mejores de Victoria Schwab, pero aún así me gustó. Y bueno, cuenta la historia de Mackenzie, que es una chica con la habilidad de poder entrar en la biblioteca, que es donde se guardan a los muertos. Los que están muertos se llaman historias, entonces ella es una guardiana, entonces su propósito es que, digamos, que las historias se queden guardadas dentro de la biblioteca y no entren al mundo de los vivos, porque si entran pues puede tener consecuencias muy malas. Entonces su trabajo es intentar siempre pues que si ve un espíritu, una historia, es acompañarla a la biblioteca para guardarla, por así decir. Entonces bueno, al final se ve metida en una especie de misterio a un principio que a mí, bueno, no me encantó, pero después ya sí. Bueno, no me parece el mejor libro para empezar con Victoria Schwab, pero que si os llama la atención, pues es una posibilidad. Segunda pregunta: Enredados, libro muy largo que mantuvo tu interés hasta el final. La verdad es que siendo una fan acérrima de fantasía épica, podría decirte cualquier libro porque son todos larguísimos, pero bueno, yendo como una de mis lecturas más recientes, diría que The Dragon Republic, que es la segunda parte de Poppy War, que va a editar la editorial Orok este verano, y bueno, esta es la segunda parte, que bueno, no es pequeño precisamente, y bueno, ha sido mi lectura más reciente. Y obviamente le daba las 5 estrellas y tal. No puedo contar nada sin contar nada del primero, así que eso os lo dejo por aquí, ¿vale? Tercera pregunta: Blancanieves, libro con un grupo variado de personajes. También aquí podría haber dicho muchísimos, pero como tampoco me quiero repetir, voy a decir, podría haber dicho un montón y, o sea que, digo, no me lo tengáis en cuenta, simplemente que hay muchos. Pero bueno, de ellos era La Segunda Revolución, creo que es más o menos así de primeras pensando el que más hay, que más personas hay, que más diferentes son entre ellos. Creo que es una muy buena muestra de ello. Y bueno, la verdad es que este es un libro que me encantó, me enganchó desde el principio y además le coges mucho cariño muy rápido a los personajes. O sea que si estás buscando además sumergiros mucho en una lectura, creo que esta puede ser una muy buena opción. Cuarto: La Sirenita, personaje que esté fuera de su zona de confort. A ver, esta pregunta es un poco no rara, pero bueno, que podría estar mejor formulada, porque realmente si lo piensas, cualquier personaje protagonista va a estar fuera de su zona de confort, porque al final le van a pasar cosas para que la trama avance, ¿no? Un poco, entonces es un poco tontería la pregunta, pero bueno. Para ir un poco al meollo, he elegido a Azod, que es el protagonista del Camino de las Sombras, por Bren Weeks. Si lo habéis leído, bueno, ya lo sabréis, pero bueno, Azod es una rata de hermandad, es un chaval muy pequeño, o sea, creo que tiene 7 o 10 años cuando empieza el libro, y él quiere escapar de las madrigueras, que es como el barrio más pobre de esta ciudad, y para ello al final consigue contactar de alguna manera con el mayor asesino de la ciudad y de todo el país posiblemente, para que sea su aprendiz. Entonces bien, él le somete a unas pruebas que le sacan de su zona de confort y bueno, pues va a tener que interactuar con nobles, aunque él es es que se le llama rata de hermandad, entonces tiene que aprender a hablar como los nobles, tiene que aprender un montón de habilidades para intentar siquiera acercarse a ser Durzoblind. Bueno, primero me parece una historia genial este libro, y son 3. Y no sé, si tenéis la oportunidad de leerlo, es que creo que os puede gustar muchísimo. El Rey León, personaje que tenga una actitud muy Hakuna Matata. En este he elegido a Stephen Leach de Legión. Creo que la verdad es que, bueno, quien lo habrá leído lo entenderá. Pero bueno, creo que en general, quitando a lo mejor el último relato, que como sabéis es como una colección de 3 relatos,
que es donde pues es el mismo protagonista, pero son como 3 relatos diferentes. Aquí lo hacen como 3 capítulos diferentes, pero el caso creo que podría ser este, aunque es verdad que en el tercer relato ya no tanto, pero en el primero y el segundo no sé. Peter Pan, libro que leíste siendo pequeño y sientes que siempre será especial. Pues este es Memorias de Idún, sin duda. La verdad es que fue un libro, y de hecho yo diría que fue el primer libro que me enganchó y me obsesionó incluso, de esta manera de querer saber más constantemente, de meterme en todos los fanarts, de meterme en la página de Laura Gallego prácticamente todos los días, porque siempre subían fanarts nuevos y cosas así. Fue, creo, pues ya digo, la primera vez creo que sentí esa obsesión y esa pertenencia a un mundo que no era la Tierra, y creo que va a ser siempre Memorias de Idún. Es verdad que ahora si lo leo habrá algunas cosas que me chirríen, incluso que sean un poco tontas. De hecho, hice una relectura hace unos 5 años o por ahí, de Memorias de Idún, y por ejemplo el primer libro lo vi muy tontorrón, pero sin embargo el segundo y el tercero me siguieron encantando, y pues claro, veía las cosas de forma diferente, pero eso no dejó que no lo disfrutase, al contrario, pues era pues una forma nueva de ver las cosas y me gustó mucho, la verdad. Séptima y última pregunta, La Bella Durmiente, el libro que te dio sueño. Pues mi más reciente decepción ha sido Angel Mage por Garth Nix. La verdad es que es un libro que me llamó mucho la atención por sistema de magia, y eso es algo que te explican muy desde el principio. Te dicen cómo funciona, que bueno, hay unas personas que son capaces de llamar a los ángeles tienen como diferentes poderes asociados a su persona. Entonces son capaces de llamarlas a través de unos iconos, que son una especie como de amuletos y tal, pero la pega que tiene es que si les llamas, eso come tu vida. Entonces los ángeles más débiles pues a lo mejor te quitan horas, minutos, días de vida, hasta los más grandes, pues los arcángeles, que te quitan años, décadas de tu vida. Entonces la cosa es que nace una persona con la habilidad de que no le quite ningún tipo de vida, y además bueno, lanza una plaga, después desaparece, reaparece 100 años después y empiezan a pasar cosillas, pero la verdad es que lo dejé porque llevaba creo la mitad del libro y no estaba pasando nada, y además me estaba generando este sentimiento de ir a leer y no querer leer, y eso es algo que no soporto. Y dije, mira, lo dejo porque no está a malas. Así que pues está así. Pues bueno, este ha sido el book tag de Disney, espero que os haya gustado. Me encantaría saber vuestra opinión de pues si hemos coincidido en alguno o cuáles meteríais en cada categoría, ya sea por comentarios y si no por Instagram. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.